Bienvenidos, Dios me les bendiga. Hoy gracias a Dios que estamos una vez más aquí con ustedes y pues, gracias a Dios por la vida que nos presta y por la salud y por todo lo que tenemos. Gracias a Dios. Gracias a Dios también, ¿verdad? Porque nos permite estar hoy en esta noche, ¿verdad? Con salud, con bien. Y pues que bueno, a pesar de las pruebas y las luchas, seguimos adelante. No quiero no quiero pasar la palabra de Dios hasta que pues Dios siempre nos ilumine, le pedimos en oración, ¿verdad? Algo bien importante, hermano, la palabra de Dios es lo básico para el cristiano, o eso es lo que debe de ser. Nunca tomen la Biblia como cualquier libro, cualquier cosa para leer. No, es algo muy hermoso, algo que debemos de entender lo que es la palabra del Señor. Entonces, por eso siempre antes de leer la Biblia, órele a Dios, pídele a Dios, ya que Él es el autor, ¿verdad? de la fe, y al mismo tiempo Él fue el que inspiró a todos los que están escribiendo este libro santo. Y puede ser que usted tenga muchas dudas. Yo sé que para muchos es algo que increíble, pero déjeme decirle que es una bendición escudriñar la bendita palabra de Dios. Por eso, antes de leerla, siempre pídale dirección a Dios, órele a Dios, porque Él es el que le va a estar revelando grandes cosas en la palabra de nuestro Señor. Y bueno, también bienvenidos a mis hermanos por allá en San Luis Potosí, radiovida.mx 96.5 FM, la voz de la Biblia. Bienvenidos también. Y a toda la familia en general, que Dios me les bendiga. También quiero pues solamente dar el pésame nuevamente a la familia de Loera, nuestro hermano Manuel, un joven, ¿verdad? Que pues había tenido ya varias cirugías, había sido un guerrero, ¿verdad? A pesar de las pruebas y las luchas, este joven siguió adelante y pues bueno, hoy está en la presencia del Señor y pues no nos queda más que pues pedirle por la familia, ya que la Biblia dice, ¿verdad? Que por el muerto ya no podemos hacer nada, no hay misas, no hay rezos, no hay pastor, no hay papa, no hay sacerdote que pueda sacar a nadie de donde se encuentra si es que se fue sin el Señor. La Biblia nos da la oportunidad en vida, no después de muerto. Así que pues que Dios bendiga a toda la familia y los fortalezca, la congregación en general también que estuvieron siempre unidos con Él. Dios le bendiga a mi hermano César también que lo estuvo acompañando por los últimos tiempos. En fin, toda la familia y toda la gente que le apoyó, que Dios me les bendiga. Y bueno, solamente se nos adelantó, no es motivo de tristeza. Tuvimos una fiesta el día sábado, y me refiero a fiesta, no como a veces acostumbramos, ¿no? Que el día que se muere la gente está toda dolorida y quién sabe dónde estará. No, nosotros sí sabemos dónde está, y esa es la esperanza. Pablo dice, ¿verdad? Que no seamos como los que no tienen esperanza. Todo aquel creyente que descansa en el Señor tiene esperanza, y ese es el motivo por el cual predicamos la palabra del Señor. Claro que se nos salen las lágrimas, ¿verdad? Porque es como una despedida cuando alguien se va de un país a otro o cambia de estado, ¿verdad? Y la familia no se van a ver por un tiempo. Así es, ¿verdad? Nos sentimos tristes por ese momento, pero solamente se nos adelantó. Dios bendiga a toda la familia y pues no queda más que seguir adelante. Y es un recordatorio, cada vez que hay un sepelio, cada vez que hay alguien que parte, es un recordatorio que la vida se va rápido. Aquí no importa si es viejo, es joven, es hombre, mujer, sano, fuerte, enfermo, todos podemos ir en cualquier momento. También para aprovechar cada día al máximo. Cada día es un día maravilloso, aprovecharlo, porque cuando ya estamos muertos, pues ahí ya no hay nada que aprovechar. Incluso, ¿verdad? Ni flores las puede oler, le puede llenar de flores la tumba, pero no las puede oler. Entonces, hoy es el tiempo que puede decirle a esa persona que ama, que realmente la ama, el estar con ellos, pues estar en las buenas y en las malas. Esos son los buenos recuerdos que nos quedan en el alma. Así que toda la familia de Loera, que Dios me les bendiga y les fortalezca. Y pues bueno, se hizo una oración también por toda la familia, esperando en Dios que esa semilla que cayó ahí también dé fruto a su tiempo. Y bueno, vamos a pasar la oración y a pedirle a Dios que nos ilumine para poder entender este tema. Vamos a orar. Padre, le damos gracias, Señor, en esta hermosa tarde por la bendición, Señor, que nos da de estar de pie. A pesar, Señor, de las pruebas y la lucha, Señor, seguimos adelante. Es verdad que llega de repente el desaliento, llega la tristeza, llega, Señor, de repente las ganas de no continuar, Padre. Pero usted llega, Padre, nos da siempre una palabra de aliento. Especialmente, Señor, en estos días donde pues, nuestro hermano Manuel ya no está entre nosotros, Señor. Es verdad, es una tristeza, pero al mismo tiempo tenemos una esperanza, Señor, y descansamos en esa esperanza. Así como usted venció la muerte, también mi hermano, Señor, lo hará. Por eso, Padre, gracias
por habernos permitido conocerle, Señor, y por todo lo que se pudo hacer, Señor, en este día sábado. Bendiga, Señor, a mi hermano César, al pastor, Señor, de la iglesia, y a todos los hermanos que lo apoyaron. Que lo bendiga, lo fortalezca, Señor. Que haya un consuelo también en todos ellos, Padre. A mi hermana Adriana, a la esposa de mi hermano pastor, Señor, también bendiga, la fortalezca, Señor, ya que es el apoyo también de mi hermano, y que sigan siempre adelante. Ahora, Padre, le pedimos dirección para poder ver este tema. Rogamos, como siempre, Señor, que prepare esa tierra donde va a caer esta semilla, que no sea el hombre el que nos hable, Señor, sino que sea su palabra la que siempre esté guiando en todo momento a través de su Santo Espíritu. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a hablar de un tema, como título le hemos puesto Las misteriosas llaves de Pedro. Un poquito largo el tema, perdón, el título, pero son las misteriosas llaves de Pedro. Entonces vamos a hablar acerca de esas llaves famosas que vemos en cuadros, vemos en fotografías, vemos en diferentes Biblias, ¿verdad? A un personaje barbón con una túnica grande a la puerta de una reja. Pues se ve que es grande, algunas de oro, otras unas rejas normales, ¿no? Y se ve ahí un personaje, muchas de las veces como una casetita, como un lugar ahí, con un libro grande y un puño de llaves ahí en su costado, ¿no? Y se cree que son las llaves para que entre al cielo el pecador o la persona, ¿verdad? Este personaje llega y lo revisa, ¿verdad? Le dice quién es, y lo busca en un libro que tiene por ahí, pero es el libro que tiene las llaves, y por lo general lo pintan con un montón de llaves, ¿verdad? Entonces vamos a ver lo que dice la Biblia en cuanto a las llaves que recibe Pedro. Por eso le he puesto, ¿verdad?, como título, Las misteriosas llaves de Pedro. Para ello le voy a pedir que vayamos a Mateo capítulo 16 y nada más vamos a leer el versículo 19. Mateo 16 y versículo 19. Tenga lista su Biblia, también su pluma o lápiz y cuaderno o libreta para que tenga ahí sus apuntes. Las misteriosas llaves de Pedro, Mateo capítulo 16 y versículo 19. Y dice en el nombre de Jesús, Mateo 16, versículo 19: y a ti te daré las llaves del reino del cielo, y todo lo que ligares en la tierra será ligado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Y ese es el texto, ¿verdad?, que se usa para poner a ese personaje de barba blanca. Por lo general lo pone medio rechonchito, ¿verdad? No sabemos cómo ha sido Pedro, ¿verdad? Si era gordito, flaco, no sabemos, ¿verdad? Pero lo ponen por lo general, ¿verdad?, gordito, con su túnica y con ese libro, en ocasiones sin libro, pero eso sí, con llaves. Y vemos a alguna persona, ¿verdad? Parece San Pedro cuando traemos muchas llaves, ¿verdad? Yo tengo un llavero ahí de 3 condados de aquí de Estados Unidos, ¿verdad?, de California, del condado de San Bernardino, el condado de Riverside y también de Orange County. Y pues tengo candados de muchos canceles o puertas, y pues tengo un puño de llaves. Y de repente me dice, ¿verdad?, las llaves de San Pedro. Y pues da risa eso, ¿verdad?, porque se imagina uno, por alguna razón, se imagina que es un puño de llaves. En realidad, ¿verdad?, vamos a ver a qué se refiere. El Señor habló con muchas metáforas, muchas parábolas, muchas figuras, y eso es muy importante entender, que cuando el Señor habla en metáforas o parábolas, no todo es literal como a veces pensamos. Usa mucho símil también, ¿verdad?, unas comparaciones, y ahí es donde a veces agarramos las cosas literales cuando en realidad son parábolas o metáforas, es un símil. Entonces es ahí donde a veces tropezamos. Entonces vamos a ver lo que dice, y le voy a pedir que vayamos, ¿verdad?, a otros libros, a otras cartas, pero no me pierda, por favor, Mateo 16, el versículo 19, y vamos a ir paso a paso viendo acerca de esas llaves que Pedro tiene en su poder, o qué eran. En primer lugar, ¿para qué es una llave? En primer lugar, voy a hacer esa pregunta. ¿Para qué es una llave? Aquí voy a hacer 2 preguntas más bien. ¿Para qué es una llave? ¿O qué simboliza una llave? Cuando usted da una llave, ¿para qué? Inmediatamente en nuestra mente, ¿qué es lo que piensa? ¿Verdad? No qué interpreta, sino qué piensa. Bueno, pues una llave para abrir, obviamente, o para cerrar, ¿verdad? No la va a querer para guardarla, o para hacer comida, o para nada. Usted da una llave,
y obviamente perdón, su primera reacción es abrir una puerta, ¿verdad? O cerrar una puerta. Depende, está adentro o está afuera. Entonces, obviamente la llave es para abrir o cerrar. Eso es lo primero que hay que entender. Creo que todos entendemos eso, que una llave es para abrir o cerrar. Y la segunda pregunta sería, ¿qué va a abrir? ¿Qué es lo que va a abrir? Aquí dice bien claro, versículo 19, y a ti te daré las llaves, en primer lugar, las llaves, ¿verdad?, para abrir o cerrar. Pero ¿qué es lo que va a abrir o qué va a cerrar? Si fuera el caso, del reino del cielo o del reino de los cielos. Entonces, en primer lugar, es una llave que va a abrir o va a cerrar, pero dice aquí, del reino de los cielos o del reino del cielo. Quiere decir que esta llave simbólica o esta llave que no es literal, es para abrir el reino de los cielos. Pero la pregunta es, ¿qué es el reino de los cielos? Porque aquí es donde muchas veces cometen el error de interpretar, óigalo bien, de interpretar y decir, es la llave del cielo. Por eso es que lo ponen en una puerta grandota, que él es el que autoriza entrar o no deja entrar a la persona, porque como él tiene las llaves del reino de los cielos, bueno, creen que es entrar al cielo. Pero la Biblia no habla del cielo, está hablando del reino de los cielos, y es lo que vamos a ver en este momento. Aquí mismo en Mateo capítulo 3, es un tema que ya dimos hace años. Mateo capítulo 3, vamos a leer nada más versículos 1 y 2. Mateo capítulo 3, versículos 1 y 2. Recuerde que cuando usted lee la Biblia, tiene que interpretarse con la misma Biblia. Por eso es que digo, es que ustedes interpretan como quieren. No, usted va a entender exactamente lo mismo que nosotros. Porque no es mi interpretación privada, y de hecho la Biblia habla de eso, que no es de interpretación privada. Si Dios ocupara de mi inteligencia para interpretar la Biblia, ¿qué clase de Dios tendríamos, no? Entonces, Dios dejó perfectamente, aunque hay errores de traducción, oigan bien, de traducción, que pronto vamos a hablar acerca de ese tema, errores de traducción, pero no error doctrinal. Ahora, ¿qué es lo que pasa? De que no es para interpretarlo a mi manera o como la mayoría, no. ¿Qué dice la Biblia? Tenemos aquí un letrerito que dice, ¿verdad? Escrito está. Así que hay que entenderlo. Capítulo 3 de Mateo, versículo 1 y 2, en el nombre de Jesús. Y en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿Qué predicó Juan cuando comenzó su ministerio? Versículo 2, diciendo, arrepentíos que el reino de los cielos está cerca. Entonces, ¿cómo que está cerca? O en algunas versiones dice, está aquí, dependiendo de la versión que tenga. Entonces, dice, arrepentíos que el reino de los cielos está cerca o se ha acercado a vosotros. Pero el reino de los cielos ya está acá. Y dice, ya está cerca. Este es Juan el Bautista, cuando comienza su ministerio. Acompáñenme ahora al capítulo 4 y nada más el versículo 17. Capítulo 4 y versículo 17. 4:17 dice en el nombre de Jesús. Y desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, oiga bien lo que empezó a predicar, arrepentíos que el reino del cielo está cerca o se ha acercado a vosotros. Juan el Bautista, cuando comienza en el capítulo 3 y versículo 2, comienza con esta misma frase su ministerio, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Entonces es arrestado Juan y cuando es arrestado, el Señor comienza su ministerio con las mismas palabras que Juan comenzó su ministerio, es decir, arrepentíos que el reino de los cielos o el reino del cielo está cerca o se ha acercado. Ahora, el mismo mensaje que traía Juan, inspirado por el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, es el mismo mensaje que el Señor comienza su ministerio. Y es decir, que si los dos comenzaron sus ministerios, quiere decir que es algo importante o básico en nuestra vida espiritual. Y es algo que también nosotros, los creyentes, en la palabra de Dios, tenemos que hablar también, porque es un mandamiento. Ahora dice aquí Juan y también el Señor, dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Entonces, acuérdense que dijo que se le dio las llaves para abrir o cerrar, como quiera que sea, para abrir o cerrar, pero cerrar o abrir el reino del cielo, o el reino de los cielos. Y aquí el Señor y el mismo Juan el Bautista nos está diciendo que ya se ha acercado aquí el reino de los cielos. Acompáñenme al capítulo 10, vamos a leer del versículo 5 al versículo 7. Espero Dios que esté apuntando. Mateo capítulo 10,
versículo 5 hasta el versículo 7. Mateo capítulo 10, versículo 5, dice en el nombre de Jesús: estos 12 envió Jesús, a los cuales dio mandamiento diciendo: por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudades samaritanos no entréis. Versículo 6. Mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. 7. Y yendo, predicad diciendo: el reino del cielo está cerca, o se ha acercado a vosotros. Ahora, el Señor Jesús y Juan el Bautista comienzan con las mismas palabras, la misma frase, porque ya el reino de los cielos ya se había acercado a la tierra o al mundo. Pero aquí me llama la atención algo, y es bien importante entender esto. Dice que no llegue a casa de gentiles ni tampoco de los samaritanos. Dice en el versículo 5. Dice, entonces, estos 12 envió Jesús, a los cuales dio mandamiento. Óigalo bien, mandamiento, no una sugerencia o una, a ver si quieres, mandamiento, diciendo: por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudades samaritanos no entraréis. En primer lugar, el Señor envía a sus discípulos a los israelitas, porque a ellos tenía que llegarles primeramente la luz. Pero ¿cuál era el mensaje para el israelita? Bueno, lo que dice ahí en el versículo 7, que también el reino de los cielos se ha acercado a ellos. Entonces, fíjese bien, es muy importante esto. No fue el mensaje primero para el gentil o para el que se le atravesara en el camino, no. Dice, evita ir a esos lugares, no vayan por esos caminos, vayan primeramente, el mensaje que sea directamente a los israelitas, porque recordemos que hay promesa para ellos. Perdón. Por ahí hay una doctrina, hermanos, que en lo personal yo no me consta, nunca he oído un predicador, pero me han llegado con las preguntas de que si creemos en este lugar que Dios cambió a Israel por la iglesia o la iglesia por Israel. No, jamás hemos dicho eso ni pensamos así. Yo ni sabía que esa doctrina existía, pero ahí tengo ya 30 años en el cristianismo. Entonces, no creemos en eso, ¿verdad? Creemos que sigue siendo el pueblo escogido, como también todo aquel que acepta al Señor es el pueblo escogido de Dios. Así es como creemos en este lugar. Pero bueno, aquí dice, ¿verdad? No vayan por los gentiles, casa de gentiles o el camino de los gentiles, ni tampoco con los samaritanos. Primeramente, las ovejas de Israel. Ahora, recordemos que en una ocasión llegó una sirofenicia, una mujer, ¿verdad?, con una necesidad grande, y se le acerca al Señor. Y el Señor, ¿verdad?, la ignora. Entonces los discípulos estaban cansados de que esa mujer le siguiera, y dice: ya, despáchala, ya, córrela de aquí, Señor, ya nos tiene cansados, córrela. Obviamente no dice así, estoy parafraseando, ¿no? Entonces el Señor dice, con la mujer, le dice: bueno, pero yo no he venido a los perrillos. Yo vine a las ovejas perdidas de Israel. He venido con los israelitas primero. Aunque esto se oye muy fuerte, ¿verdad? Pero esa mujer no se amedrentó. A pesar de que no era el pueblo de Israel, le sacó una bendición al Señor. De tanto así que el Señor la puso como ejemplo también a los israelitas. Entonces, note eso. Esa mujer, a pesar de que no era el mensaje para ella todavía, el Señor tuvo misericordia de ella. Pero fue un ejemplo grande para aquellos que le seguían y nomás hacían bulto. No estaban sacando bendición de parte de Dios. Sin embargo, el Señor le dice a esa mujer, ¿verdad? La admira por su fe que tiene. Creo que todos recordamos esa sirofenicia. Entonces, ahí nos habla esa escritura de que no venía a los gentiles, que efectivamente sanó a varios gentiles. No es el tema en esta tarde, pero sanó a varios gentiles, pero primeramente venía a los israelitas. Y el mensaje primordial para el israelita es que el reino de los cielos se había acercado. Pero entonces, ¿qué le dijo a Pedro? Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Entonces vamos a ver qué clase de llaves le dio el Señor a Pedro para el reino de los cielos. Bueno, aquí vemos que el gentil no estaba todavía dentro del primer plan del Señor. Lo primero era los israelitas. Y le dice: no vayas por gentiles, no vayas por perdón, no vayas por gentiles, ni tampoco vayas por los samaritanos. Entonces, así quedó. Bueno, vamos adelante. Acompáñenme ahora al capítulo 13, nomás para ver varios ejemplos, pero hay muchos más. Capítulo 13, vamos a leer varios versículos.
Vamos a leer el versículo 44. Me voy a brincar varios, porque son varios parábolas. Mateo 13 y versículo 44. Pero vamos a ver primero el 19, para ir en orden. Mateo 13, 19, dice en el nombre de Jesús: cuando alguno oye la palabra del reino, oígalo bien, cuando alguno oye la palabra del reino y no la atiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que recibió la simiente junto al camino. Entonces dice que la palabra del reino. Entonces el Señor está hablando en esta parábola, la parábola del sembrador. De acuerdo, ¿verdad? Del que cae en espinos, el que cae junto al camino, el que cae en empedrado, el que cae junto a los espinos y el que cae en buena tierra. Son 4 tipos de personas que le cae la palabra del reino. Es lo que está hablando esa parábola. Pero hay más parábolas. Vayamos al versículo 24. Versículo 24 dice en el nombre de Jesús: otra parábola les propuso, diciendo: el reino de los cielos, óigalo bien, lo que es el reino de los cielos es semejante a un hombre que siembra buena simiente en su campo. Entonces, esta parábola está hablando del reino de los cielos y la está comparando con una semilla que se siembra. Entonces, valga la redundancia. ¿Por qué? Está hablando de las parábolas del reino, hermanos. Vamos a ver ahora el versículo, déjenme ver, este es el de trigo y la cizaña. Vamos a ver el versículo 31. Otra parábola les propuso diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y lo sembró en su camino. Ya tenemos en primer lugar el sembrador, tenemos el trigo y la cizaña, ahora tenemos el del grano de mostaza. Versículo 32, versículo 33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Ahora está comparando, ¿verdad? La parábola del reino, esta parábola está comparando el reino o la palabra del reino con la levadura. Fíjese bien que está hablando en parábolas, pero de un solo tema, del reino de los cielos. Vamos a ver, vamos a ver el versículo 44, ahora sí el 44. Otra vez, el reino de los cielos es semejante al tesoro escondido en el campo, el cual, habiéndolo hallado un hombre, lo escondió, y por el gozo de él va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Ahora está hablando de un tesoro escondido y está hablando del reino de los cielos. Versículo 45. Otra vez, el reino de los cielos es semejante a un hombre tratante que busca buenas perlas. Versículo 47. Otra vez, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase. Ahí me detengo. Estamos viendo solamente en el capítulo 13 para no irnos a ver varias, pero usted va a encontrar muchas parábolas que están hablando de la palabra de Dios, pero está diciendo del reino de los cielos. Es decir, la palabra del reino, la que estaba predicando Juan el Bautista en el principio y la que predicó el Señor cuando comenzó también en su ministerio, y la que el Señor le dijo a los discípulos de que no vayan a los gentiles y no vayan tampoco a los samaritanos, esa es la palabra del reino. Entonces, esto es bien, bien importante. Recordemos que Juan nos escribe un detalle muy importante de un fariseo llamado Nicodemo. Este fariseo llega de noche con el Señor, está en el capítulo 3, no lo vamos a buscar porque está más adelante el libro, de la carta, pero lo puede apuntar, Juan capítulo 3, y dice ahí, ¿verdad?, que que el fariseo llega de noche con el Señor, y entonces el Señor le habla de un concepto nuevo, que es el nuevo nacimiento. Y le dice que no puede ver el reino de Dios si no naciera de nuevo. Entonces Nicodemo le dice: ¿cómo voy a nacer de nuevo de mi madre? Del vientre de mi madre. Entonces no, tienes que nacer, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. No dice del cielo como muchos interpretan. Tenga mucho cuidado con esto, mi hermano, mi amigo. Nunca se vaya por lo que la gente diga ni lo que digamos en este lugar. Yo siempre le recomiendo que tenga un cuaderno. Yo en mi Biblia tengo varias hojitas, como puede ver aquí, tengo apenas 2 preguntas, pero tengo varias hojas en las cuales hago mis preguntas
o mis pequeños estudios, y ahí voy apuntando las cosas, ¿no? Y entonces oigo a los hermanos que predican, alguna cosa me aclara una duda que tenía, o me deja dudas también. Entonces yo las apunto, ve a estar el hermano en la predicación y apunto la pregunta. O la respuesta, ¿verdad? Si es que la conseguí en ese momento a través del predicador. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando usted menos lo espera, está escribiendo varias preguntas, y llega un momento que está en su casa y esa pregunta le pica. ¿Por qué dijo esto? ¿Por qué dijo esto? Va y la busca. Entonces, así es como va a llegar al conocimiento de la Escritura. No espera que el predicador lo haga por usted. Nosotros hacemos nuestro esfuerzo, estudiamos también, hacemos lo que más podemos. A veces fallamos porque nos equivocamos, somos humanos, pero usted en casa tiene que estudiar. Si alguien dice, oh, es que va a ir al cielo, no, eso no dice la Biblia. Está diciendo la Biblia del reino de los cielos que ya está aquí. Arrepentidos porque el reino de los cielos ya está aquí. Pero ¿cómo, Señor? ¿Qué no es ir al cielo? No. Por eso hay que entender lo que a Pedro se le dijo de Mateo 16, 19. Las llaves del reino de los cielos. No dice las llaves del cielo. Quiero hablando de esto, no es mi interpretación, es lo que dice la santa palabra de Dios. Entonces, cada de estas parábolas que usted va a ver está hablando de la palabra de Dios, de la palabra del reino, y lo compara con la red, con la perla de gran precio, con el sembrador, con la levadura, y está hablando del reino de los cielos. Esto es muy importante, hermano, que lo entienda. Y recuerde, no era, cuando el Señor estaba aquí en tierra, no era el mensaje para nosotros que no somos israelitas. Era meramente para el israelita. El Señor les dijo, no vayan a esos lugares. Tenía que ir primeramente a las ovejas perdidas de Israel, y ese que el mensaje tenía que llegar del reino de los cielos. Por eso cuando le dice a Nicodemo, ¿verdad?, del reino de los cielos, no entendía él. Y obviamente era un concepto nuevo. Pero eso, hermanos, se debe de nacer de nuevo para poder entrar, no para morirse e irse al cielo, no. Nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Eso dice la santa palabra de Dios. Entonces vamos adelante ahora sí. Acompáñenme a Mateo capítulo 24 y versículo 14. A mí Mateo 24, 14 me abrió mucho el entendimiento en cuanto a algunas cosas que hoy en día se tienen muchas dudas. Y alguien dice, es que la Biblia es muy polémica. No es cierto, la Biblia no es nada polémica, los polémicos somos nosotros, porque si nos dejáramos llevar por lo que dice la Biblia, sería otra cosa diferente. Mateo 24 y versículo 14. Mateo 24, 14. Y dice en el nombre de Jesús, versículo 14, Mateo 24. Y será predicado en futuro, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es decir, ya que el Señor no está hablando de lo que estaba pasando desde Juan el Bautista hasta este momento que el Señor estaba en tierra. No, está diciendo en un futuro, eso es lo que es importante. Y será predicado, óigalo bien, será predicado este evangelio del reino en todo mundo. Los apóstoles no alcanzaron a predicar en todo mundo. Eso nos corresponde a nosotros, hermanos, seguir predicando el reino, el evangelio del reino. Porque es ahí donde está la clave principal. Yo por eso no predico religiones. Yo no predico nunca, sálgase de su religión y véngase a la nuestra. No, no. Si va a cambiar de religión, quédese donde está. Ahí está bien. Pero si va a buscar al Señor, tiene que aceptar al Señor. Esto es bien sencillo. Si le digo cámbiese de religión porque aquí está la mejor, eso es falso. Usted haga lo que quiera en su vida, en cualquier religión que quiera. No hay ningún compromiso con Dios. Pero si usted quiere algo con Dios y con el reino de Dios, tiene que nacer de nuevo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y el tema no es el nuevo nacimiento. Está hablando de las llaves que el Señor le dio para abrir el reino de los cielos. Ahora, por siempre decimos que la salvación está al alcance de su mano. La salvación no está porque usted venga a este lugar, o porque pertenezca a la religión que fundó Cristo, o por la mejor religión, o porque tiene un apóstol, o porque tiene un profeta. Eso no salva a nadie. Nadie salva. Te salva, dice la Biblia, cuando hacemos la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre está escrita en la palabra del Señor. Entonces, eso es lo que debemos de entender. Ahora, ¿qué es lo que dice aquí?
este evangelio del reino será predicado en todo el mundo, y ahora sí dice al final, y entonces vendrá el fin. No dice será el fin, porque hay una diferencia entre vendrá el fin y será el fin. También eso no es de interpretación. El Señor dice bien claro cuando viene el fin y cuando es el fin. Son cosas muy diferentes. Ahora, entendamos lo que dice el Señor. Va a llegar un día, mis hermanos, en que el evangelio será predicado en todo el mundo. No dice que todo el mundo lo aceptará, porque ahí está otro error doctrinal. Ah, hermano, pero ¿cómo cree? Si mucha gente no lo ha aceptado. No, es que no dice eso. La Biblia no dice y todo el mundo aceptará el evangelio del reino. Eso no dice la Biblia en ninguna parte, no. De hecho dice, muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Ahora, ¿qué es lo que dice aquí? Dice, y será predicado este evangelio del reino. Eso es lo que dice. Usted va a predicar, usted no va a convertir a nadie, usted no hace cristianos, usted va a ser discípulo nada más. Ahora, si está haciendo cristianos, está engañando a la gente y también usted está engañado. No, usted tiene que hacer discípulos. Primeramente tiene que aceptar al Señor, nacer de nuevo, y a partir del nuevo nacimiento se le dan entonces la doctrina del Señor. Es el problema que muchos no han nacido de nuevo y quieren predicar la palabra de Dios y quieren llevar el mensaje de Dios cuando ellos mismos no han tenido ese encuentro con el Señor. Entonces, por eso es necesario nacer de nuevo para poder entrar al reino de Dios. Eso es lo que dice. Es más, vamos a ver Juan, ya que estamos por aquí cerquitas. Pero Juan, hermano, nos habla acerca de ese acontecimiento, que es necesario nacer de nuevo. Entonces la escritura aquí dice, será predicado el evangelio del reino. No dice todos creerán al evangelio del reino. De hecho, lo van a rechazar. Habla de la persecución en contra de los cristianos por el curso del evangelio. Entonces, todo eso, hermanos, está escrito en la palabra de Dios. La gente está espantada hoy en día que aquí ha roto récord en algunos lugares el extremo frío que tenemos, las inundaciones que tenemos. Hace unas 2 semanas atrás, una gente estaba aquí cerquitas en la playa y se les salió el mar, se les echó encima el mar a esas personas. Jamás había pasado eso y ahora les ha tocado. ¿Por qué cambian los climas? Oh, pues es el hombre lo que ha hecho. Bueno, está escrito y tiene que pasar. El Señor no dice quién va a provocar eso, nomás nos dice lo que va a pasar. Así de fácil. Entonces lo que estamos viendo, cambios climatológicos, echan la culpa al smog, echan la culpa al ser humano, o cosas que pasan cíclicamente, no importa, está escrito y tiene que pasar. Así que todo lo que estamos viendo son señales meramente de que el Señor viene pronto. Así de fácil. Pero será predicado del evangelio del reino en todo mundo para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero todavía no era para el gentil ni tampoco para el samaritano. Entonces, las llaves misteriosas que le dio a Pedro, ¿cómo eran? Vamos a ver ahorita enseguida. Acompáñenme ahora a Lucas capítulo 11, 2 cartas al lado derecho. Lucas capítulo 11, versículo 20, vamos a leer nada más. Lucas 11, 20. Lucas 11, versículo 20. Y dice en el nombre de Jesús. Aquí estaban acusando al Señor de algo injustamente. Vamos a ver qué dice el Señor. Versículo 20. Mas si con el dedo de Dios yo echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Fíjese bien. Si el Señor echaba por el dedo de Dios, o sea, por el poder de Dios, echaba fuera los demonios, ciertamente, sin lugar a dudas, sin temor a equivocarnos, dice, el reino de Dios se ha llegado a vosotros. O sea, ya está ahí. Entonces, obviamente todos creemos que el Señor echaba los demonios, hermano, por el poder de Dios. Eso es lo que está diciendo aquí. Entonces, si yo por el dedo de Dios o por el poder de Dios echo fuera los demonios, ciertamente, es lo que dice, ciertamente ya está el reino de Dios entre ustedes. Se ha llegado a ustedes, ya está aquí. Pero eso lo predicó Juan el Bautista en su primer mensaje. Lo predicó el Señor cuando inauguró también su ministerio. Es que es el mensaje, hermano, que el Señor dejó que dijéramos en Mateo 24, 14. Dice bien claro, ¿verdad? Y será predicado el evangelio del reino a todo mundo para testimonio, y después vendrá el fin. Entonces, eso es bien importante, hermano. Se debe seguir predicando el reino de los cielos, no que el cielo que predicamos, no. Prediquemos el reino de los cielos, que eso es lo importante para nosotros que estamos vivos.
Vamos más adelante. Oye, aquí dice, ¿verdad? Así como el Señor echa fuera a los demonios con el poder de Dios, también es cierto que ya está aquí el reino de Dios. Acompáñenme al capítulo 17, de aquí mismo de Lucas, 17, versículos 20 y 21. 17, 20. 17, 20 y 21. Versículo 20, en el nombre de Jesús. Aquí está hablando con los fariseos. Y preguntando a los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con observación. 21. Ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios dentro de vosotros está. Entonces, es bien importante, ya está el reino de Dios aquí. No pregunten si está allá o está acá, no, está aquí entre nosotros. Mi versión dice, de verdad, dentro de nosotros, pero también es entre nosotros. Por eso es bien importante entender que el reino ya está, hermanos. El reino ya está. Pero entonces, ¿por qué apenas se le dan las llaves a Pedro del reino de los cielos? Si ya estaba aquí. Esto es lo que hay que entender, hermanos. Recordemos que vimos cuando el Señor le dice, no vayan a la casa de los samaritanos, no vayan o más bien caminos, no vayan tampoco a los caminos de los gentiles, vayan primeramente a las ovejas perdidas de Israel. Es ahí donde primero se tiene que llevar el mensaje y donde primero se llevó el mensaje. Entonces recordemos que las llaves no son literales, es un simbolismo. Pero el reino de los cielos es una realidad, ya está aquí entre nosotros. Pero entonces, ¿qué va a abrir con esas llaves? ¿Qué es lo que va a hacer Pedro con esas llaves? Es aquí donde está, hermanos, la clave importante para Pedro. Y es ahí donde muchos han interpretado de que Pedro fue el primer papa, cosa que tampoco es verdad. Pero eso, vuelvo a repetirles, tiene que escudriñar la palabra de Dios paso a paso, calmadamente, no se enoje, no diga es que así es porque así me enseñaron. No. Eso déjeselo ya a los tatarabuelos que no tenían acceso a una Biblia. Nosotros ya tenemos acceso a las Biblias. Tenemos acceso al contexto histórico y al contexto también bíblico. Ya no podemos caer en el mismo error. Ahora, eso lo puede decidir si lo quiere aceptar o no. Pero los hechos ahí están escritos en la palabra de Dios y también en los hechos históricos. Así que no tenemos pretexto hoy en día de que, es que ustedes están lavando el coco. No, usted va a leer lo mismo que yo leo. Facilísimo. Bueno, volvamos aquí al tema. El tema es de que el reino de los cielos ya está aquí. No hay lugar a dudas. Pero si ya está aquí, ¿por qué a Pedro se le da las llaves del reino de los cielos? Recordemos que los evangelios son dentro de la cultura, dentro de la creencia y de la fe de los judíos. Por eso el Señor no dejaba que fueran a predicar a otros lugares gentiles, ni siquiera a los samaritanos, que son medios hermanos de los judíos. Era solamente a las ovejas perdidas de Israel. A los suyos vino, pero los suyos no recibieron. Acompáñenme acompáñenme a Juan, capítulo 3, nomás para entender un poco más este texto, este estudio. Capítulo 3, vamos a leer del versículo 3 hasta el versículo 8. Juan capítulo 3, versículo 3 hasta el 8. Y dice en el nombre de Jesús, Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciera otra vez o no naciera de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Fíjese bien, si no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios, verlo. Versículo 4. Le dice Nicodemo, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Es una pregunta válida la que dice Nicodemo. Nunca había oído esta idea. 5. Y respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede, oigan bien la diferencia, no puede entrar en el reino de Dios. En el versículo 3 vimos que dice no puede ver. Pero ahora el que nace del agua y del Espíritu, ahora no puede entrar en el reino de Dios.
Si no ha nacido del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Ah, ¿está hablando de cuando vaya al cielo? No, no, no. Ya está el reino de los cielos aquí entre nosotros. Ya lo vimos anteriormente. Es el mensaje de Juan, es el mensaje de los apóstoles, es el mensaje del Señor. Es el mensaje que se va a compartir hasta el día de la venida del Señor. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. El mensaje va a ser el mismo que traía Juan el Bautista cuando el que comenzó. Y va a ser el mismo que vamos a traer nosotros. Y nuestros hijos y nuestros nietos. Hasta que el Señor venga, será el mismo mensaje del reino de los cielos. Pero entonces, ¿por qué a Pedro se le dan las llaves? Fíjese bien. Dice aquí en el versículo 7. Perdón, versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. El nacimiento de nuestra mamá, nacimos nosotros ahí. Ahí está el nacimiento carnal. Y luego dice, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es el nacimiento espiritual, el segundo nacimiento, o el nacer de nuevo. Versículo 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. 8. El viento de donde quiere sopla y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nos está hablando ahora el Señor, hermanos, de que el nuevo nacimiento es espiritual. Pero aún así, ¿qué pasó con las llaves que se le dio a Pedro? ¿Para qué son las llaves? ¿Qué es lo que va a cerrar? ¿Qué va a abrir? El reino de los cielos. Pero si el reino de los cielos, desde Juan el Bautista, se empezó a predicar, llegaron los apóstoles también a predicar, el Señor lo predicó, le dice que Nicodemo que es necesario hacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Entonces, ¿para qué son las llaves? El Señor le dijo que le daba las llaves del reino de los cielos. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa en el libro de los Hechos. Apúntele por favor, Hechos capítulo 2, a su lado derecho, luego, Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, para empezar. Hechos capítulo 2, versículo 1 hasta el 4. Y dice en el nombre de Jesús en Hechos 2, 1. Y cuando se cumplió el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar. 2. Y de repente vino un sonido del cielo como de un viento muy recio que venía con ímpetu, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados. 3. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y se sentó sobre cada uno de ellos. 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Bueno, vemos ahí, ¿verdad?, que el día del Pentecostés está ahí el bautismo del Espíritu Santo, pero ahí estaba también Pedro. Note el capítulo 1 y versículo 15, 1:15. Dice, y en aquellos días se levantó Pedro en medio de los discípulos y dijo, el número de nombres, el número de nombres juntos eran como de 120. Había 120 personas con Pedro y todos los discípulos. Entonces ahí estaba Pedro, hermanos. Fue lleno del Espíritu Santo. Pero, ¿qué tiene que ver las llaves con lo que le dijo el Señor? Aquí tienen las llaves del reino de los cielos. Bueno, recordemos que el reino de los cielos fue predicado primeramente a los israelitas, nada más, no para el gentil. Pero Mateo 24:14 dice que será predicado en todo el mundo. Ahora sí, abarca a los gentiles. Vamos a ver lo que dice aquí la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, versículo 14 a 17. Versículo 14. Mas Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y les habló diciendo, varones de Judea y todos los que habitáis de Jerusalén, esto sea notorio y prestad oídos a mis palabras. 15. Porque estos no están borrachos como vosotros pensáis, siendo la hora tercera del día. 16. Mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. 17. Y serán los postreros días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Pedro había ¿cómo se dice? Había traicionado al Señor, lo había negado,
porque no tenía el Espíritu Santo, se acobardó y él huyó. Recordemos, ¿verdad?, cuando lo deja. Pero ahora, lleno del Espíritu Santo, Pedro, juntamente con otros 119, estaban ahí todos hablando en diferentes idiomas, no eran lenguas angelicales, como muchos creen, no eran lenguas angelicales, eran idiomas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que allí Pedro empieza a hablarle a la gente. Pero ¿quiénes estaban ahí? Vamos a ver aquí en el capítulo 2, pero en el versículo 5, enseguida donde nos quedamos. Versículo 5, vean los que estaban ahí cuando todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y versículo 5 dice en adelante: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Fíjense, de todo el cielo. 6. Y cuando este estruendo fue divulgado, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. No en lenguas angelicales, eran sus idiomas. 7. Y estaban todos atónitos y maravillados, diciendo los unos a los otros: he aquí, ¿no son galileos todos estos que hablan? Versículo 8. ¿Y cómo los oímos nosotros cada uno en su propia lengua, en nuestra propia lengua que somos nacidos? Vea quién estaban aquí. 9. Había partos, había medos, elamitas, los moradores de Mesopotamia, y en Judea, y en Capadocia, en el Ponto y en el Asia. 10. En Frigia y en Panfilia, en Egipto, y en las partes de Libia alrededor de Cirene, extranjeros de Roma, judíos y prosélitos. 11. Cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. 12. Y estaban todos atónitos y en duda, diciendo los unos a los otros: ¿qué significa esto? 13. Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Es decir, estaban ebrios, borrachos. Ahora, ¿qué eran las llaves del reino que se le dio a Pedro? Recordemos que no le era lícito al gentil entrar mientras que el Señor estaba aquí. ¿Por qué? Porque primero era directamente el mensaje para los israelitas. Pero Mateo 24:14 ya está diciendo que en todo mundo será predicado. ¿Dónde comienza el mensaje a todo mundo? Justamente en el día del Pentecostés. Había medos, elamitas, del Ponto del Asia, elamitas, bueno, había de muchas partes, no había de este lado, pero ahí comienza a abrirse ahora sí el mensaje del reino a todo mundo. Si usted sigue estudiando, se va a dar cuenta que el mensaje del reino se siguió predicando. Hasta el día de hoy se tiene que seguir predicando, porque esa es palabra de Dios. No es una interpretación, es lo que dice la Biblia. Entonces aquí estaban estos del Ponto, de elamitas, de los medos, los de Mesopotamia, había romanos. Ya se empieza a abrir a los gentiles. No eran todos israelitas. Ya empieza a abrirse. Las llaves del reino, en un sentido simbólico, se le está dando que Él es el que abre la puerta para que el reino de los cielos sea predicado a todo mundo. Porque en Mateo 24:14 dice que será predicado en todo el mundo, pero no podía ser mientras que el Señor estaba acá, porque primero era al israelita. Vamos al capítulo 1 y vamos a ver el versículo 4 hasta el versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 4 al versículo 8. Dice en el nombre de Jesús, versículo 4. Y estando reunidos con ellos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre y se quédense ahí, la cual dice: Él oíste de mí. 5. Porque Juan a la verdad bautizó en agua, está hablando de Juan el Bautista, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo no muchos días después de esto. 6. Así que cuando estuvieron reunidos, le preguntaban diciendo: Señor, ¿restituirás en este tiempo el reino de Israel? 7. Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Note el 8. Mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, no solo en Jerusalén, sino también en toda Judea, óigalo bien, ¿y dónde más? Y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Es decir, hasta que no llegara la promesa del Espíritu Santo, de la cual habló Joel, hasta que no llegara la promesa, no se podían mover ahí los apóstoles, ni tampoco los demás. No podían moverse.
Tenían que estar ahí esperándose a que fueran investidos del poder de lo alto. Es lo que dice el versículo 8. Recibirán poder cuando ellos sean llenos del poder del Espíritu Santo. Entonces, a partir de ahí, de cuando son llenos del Espíritu Santo, el primero que da el primer mensaje acerca del reino de los cielos es Pedro. Porque esas llaves simbólicas no es la llave para entrar al cielo. Eso no dice la Biblia en ninguna parte. Eso no dice la palabra de Dios ahí. Y es por eso que muchos que no creen en la palabra de Dios dicen, ese es un mito, que la llave, porque hay otras historias de la llave del cielo. Claro, eso es un mito, ni la Biblia lo aprueba tampoco. Aquí lo que está hablando la Biblia es que el reino de los cielos ya está aquí, y como hay un reino, hay un rey. El Señor dijo, mi reino no es de esta tierra. Sin embargo, Él era el rey, o es el rey en esta tierra. ¿Pero por qué? Porque aquí hay un debate entre las tinieblas y la luz. Por eso es que tenemos que ser luz. Tenemos que ser sal en esta tierra, porque es nuestro trabajo de nosotros, hermanos, es nuestro compromiso. Que el pastor haga su trabajo, no, ese es el compromiso de todo cristiano. El problema es que creen que el pastor es el que tiene que hacer todo, no, está equivocadísimo. Somos cada uno de los creyentes, miembros del mismo cuerpo, del mismo templo, somos una pierna cada uno de nosotros que edificamos ese templo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando Pedro predica el primer mensaje lleno del Espíritu Santo, no porque era el Papa, eso es una mentira, sino porque él es el que se le dio la autoridad de abrir o de sacar, de abrir la puerta para que salga, hermanos, el mensaje del reino de los cielos a todos los gentiles. Es lo que dice el versículo 8, mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, habla el Espíritu Santo, y ahora sí, me seréis testigos, pero no se muevan de ahí hasta que sean investidos del poder de lo alto. Dice, me seréis testigos no solo en Jerusalén, como lo habían hecho hasta ese momento. Hasta ese momento no habían predicado a otros lugares, nada más que a Jerusalén. Claro, otros lugares cuando había israelitas, pero nada más para israelitas. Por eso dice, me seréis testigos no solo en Jerusalén, como están hasta el día de hoy, sino también en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, el mensaje del Señor no llegó a todo el mundo mientras que los apóstoles estaban vivos. Murieron, fueron perseguidos, hubo discípulos y siguieron todavía hasta el día de hoy. Así como nace la iglesia en el libro de los Hechos, la iglesia todavía el día de hoy debe llevar el mismo mensaje. Es un mensaje actual, aunque se predicó hace 2000 años. No podemos cambiarle a la doctrina de los apóstoles porque hoy en día hay otras doctrinas raras que no son bíblicas y las justifican con algunos textos que tuercen a Dios la mano para que digan lo que ellos quieren que digan o que entiendan los demás. No, la Biblia está bien escrita, mis hermanos. Solamente tiene que escudriñarla. Eso es fácil, sencillo. Entonces dice aquí, cuando sean investidos, no nada más en Jerusalén, sino también en Judea y también con los medios hermanos samaritanos. Y también con los gentiles me van a ser testigos. Por eso Pedro, ya acá en el capítulo 2, da su mensaje de la promesa de Joel. Dice, ellos no están borrachos como ustedes creen. No, esta es la promesa de lo que dijo Joel. Y le empieza a citar lo que dijo Joel. Más adelante, hermanos, en el versículo 36. Dice aquí mismo en el capítulo 2, versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que Dios ha hecho Señor y Cristo a este Jesús que vosotros habéis crucificado. En el 37, y cuando oyeron estas cosas, ellos fueron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, vanos hermanos, ¿qué haremos? 38, entonces Pedro les dice, arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesús el Cristo, para remisión de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora sí, la promesa es al gentil también, hermanos. Aquellos que no éramos o que no somos israelitas. Las misteriosas llaves que se dieron a Pedro no eran literales. Él fue el que dio el primer mensaje para que se abriera la puerta al gentil del mensaje del reino de los cielos. Recordemos que dice, te daré las llaves para que abras o cierres, depende de sea el caso, en este caso es abrir, para que abras la puerta, ¿de dónde? Del reino de los cielos. Lo que se le predicó Juan a los gentiles, a los primeros, lo que le predicó Juan el Bautista a los israelitas,
y lo que el Señor predicó también, y lo que le mandó decir a los discípulos, y les dice que no vayan con samaritanos ni con gentiles, hasta ya después, cuando ya llega el Espíritu Santo, no nomás en Jerusalén van a ser testigos, sino también en Judea, y también en Samaria, y también con los gentiles en todo el mundo. Y allí es donde Pedro utiliza las llaves del reino de los cielos. No está hablando de unas llaves literales, es una metáfora de lo que está hablando el Señor. Es una figura de lo que está hablando el Señor. Porque obviamente cuando ya se abre al gentil, que somos nosotros, que se abre ya el Evangelio, es una figura de una puerta que se abre y pues te voy a las llaves. Así cuando usted ve ese cuadrito o esas figuras o estatuas o qué sé yo, imágenes que ponen con un hombre barbón y con túnica y medio regordete, simpaticón el hombre y con unas llaves, es un puño de llaves, no es Pedro, ¿verdad? Es una figura lo que están haciendo. Pedro se le dio simplemente que se abriera con la predicación, lleno del Espíritu Santo, el mensaje de salvación. Dos cosas pasaron aquí: se empezó a abrir la puerta para el Evangelio y también para que el gentil recibiera la llenura del Espíritu Santo. Porque más adelante hubo un debate de que, es que ellos son gentiles y no guardan la ley de Moisés, no serán salvos, ¿verdad? Porque querían ellos estar todavía bajo el antiguo régimen de la ley. Pero no, ya ahora tenemos que obedecer, ¿verdad? Porque ya está la ley escrita en el corazón, es el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Entonces se abre la puerta al gentil para predicarse el reino de los cielos y también, ¿verdad?, para tener la llenura del Espíritu Santo. Por eso es que a Pedro se le dieron las llaves del reino de los cielos, no del cielo. Ese es un error que se ha cometido, ¿verdad? Pues a veces es por mera ignorancia, por no leer la Biblia y seguir lo que digan los líderes, pero no dice la Biblia del cielo. Véalo en cualquier Biblia. En cualquier Biblia que usted vea siempre va a decir el reino de los cielos. Pero el reino de los cielos, dice la Biblia, ya está aquí. Y aquí está, hermanos, el mensaje de nuestro Señor. Aquí está la salvación y aquí está todo lo que necesitamos saber. Olvídese que profetas y que apóstoles y no sé qué tantos personajes. No, aquí está todo, hermanos. Aquí está todo. Aquí está, dice la Biblia, y el apóstol Pedro dice que es la palabra profética más permanente a la cual hacemos bien en oír, porque esa es la palabra de Dios, hermano. Cuando viene y me dice, es que Dios te ama, no, pues aquí lo dice, mira, aquí está, sin que vengas a gastar saliva. Es que el Señor me mostró que aquí está, mira, fácil. No, que las profecías, claro que sí, pero las verdaderas profecías. Y profecía no quiere decir, hermano, siempre lo del futuro, ¿verdad? Porque a mí me han venido a profetizar, tú vas a ir por todo el mundo, mire qué profecía tan bonita, ¿no? Quieren levantar una ofrenda o quieren que se levante dinero. No. El día que un profeta venga me va a decir mis verdades. ¿Sabes qué, Arsenio? Estás mal, eres un perezoso, no oras como tienes que orar, no has tenido el trabajo que tienes que hacer, me va a reprender porque es el trabajo del profeta. Pero pregúntale a los profetas cuándo han reprendido a su pastor, nunca. Es una gran mentira. Pero si leemos la Biblia nos va a reprender cuando el Señor quiera aquí. Así que aquí tienen lo más seguro. Si alguien se va a enojar con el profeta, mejor enójese con el Señor, que debe ser palabra de Dios y no falsedades que hoy se predican. Bueno, para finalizar, las llaves de los cielos no son literales. Es una figura, es una metáfora que usa el Señor de algo que se va a abrir y se abrió hacia nosotros que no somos israelitas, se nos abrió y ahora sí la puerta del reino de los cielos. Pero ya está aquí. Pero es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Ya se abrió la puerta, gracias a Dios, y también instrumento usado, el apóstol Pedro. Y ahí tenemos ya la entrada al lugar santísimo, como dice la palabra de Dios. Vamos a orar y pedirle a Dios que nos siga ayudando. Y recuerden, no interprete la Biblia como usted quiera o como se enseñaron. Léala, escudriñela y enamórese de la palabra de Dios, que ahí está salvación. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hermosa noche, gracias, Señor, porque su palabra, como siempre, Señor, tiene algo que enseñarnos. No son los labios del hombre, Señor, porque somos pecadores, nos falta mucho por corregir, pero, Señor, su palabra que quede en nuestro corazón siempre. Hemos entendido, Señor, que esas llaves no eran llaves para entrar al cielo, como a veces se ha enseñado o se cree comúnmente, sino son unas llaves, Señor, una figura de que se iba a abrir ahora hacia los gentiles el Evangelio. Y el Evangelio del reino, el que se debe de predicar en todo el mundo hasta el día de hoy, porque su palabra dice que será para testimonio de las naciones y entonces vendrá el fin. Por eso le pedimos, Padre, que nos ayude, porque ha habido malas interpretaciones, muchas de las veces, Señor, por ignorancia, otras, Señor, porque saben que están mal, pero no quieren reconocer, pero como quiere que sea, Padre, su palabra tiene que predicarse. Señor, gracias por cada uno de mis hermanos que en esta noche nos acompañó y por los que mañana nos van a acompañar, gracias también. Por mis hermanos de San Luis Potosí, también bendígalos y fortalezcalos, mi Señor,
y le pedimos nuevamente fortaleza por toda la familia, Señor Loera, por la partida de mi hermano Manuel y por toda la gente que le rodeaba y la gente que estaba junto a él siempre, Señor, bendígalos también y que haya siempre fortaleza. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Bueno, hermanos, Dios me les bendiga. Recuerden, siga escuchando la palabra de Dios. Ya está abierto el reino para nosotros. Antes no lo estaba, ahora ya está. Aprovechenlo porque el día de mañana va a ser tarde. Acepta al Señor hoy en este día que tiene todavía vida y no sabemos cuándo partamos de esta tierra. Dios les bendiga. Primero Dios será viernes 7 de la noche, sábado 5 de la tarde y domingo 2 de la tarde. Dios les bendiga y mis hermanos en Potosí. Que Dios me les bendiga y sigan siempre adelante.